Muy buenos días a todos. Vamos a por la 10ª clase ya, la última clase de este curso de fotografía de nivel 1. En esta clase ya sí que por fin vamos a ver cómo funciona la cámara de forma manual. Vamos a pasar al modo de exposición manual. Nos olvidamos, aunque lo tengamos siempre presente, nos olvidamos en esta clase del modo de prioridad a la apertura, del modo de prioridad al tiempo y vamos a pasar a manejar la cámara de forma totalmente manual. Veréis que es más fácil de lo que parece. Hay gente, es que no sabes manejar la cámara en modo manual, tampoco pasa nada. Habéis visto en las clases anteriores que tanto en modo de prioridad al tiempo como en modo de prioridad al diafragma podéis conseguir realmente los efectos que estáis buscando en una foto. Yo de hecho hay muchas veces que utilizo la cámara en modo de prioridad al tiempo o en modo de prioridad al diafragma, en función un poco de la situación en la que me encuentro. Siempre que hago reportaje, o prácticamente siempre, os diría que estoy utilizando la cámara en modo de prioridad al diafragma. En algunos momentos paso a modo de prioridad al tiempo, pero la inmensa mayoría me muevo entre esos dos modos, digamos, semiautomáticos. En el caso de que quiera mayor control o que tenga más tiempo para hacer cada una de las fotos que voy a hacer, o en el caso de que esté trabajando en el estudio, ahí sí que paso al modo manual. Pero ya os digo, igualmente siempre vamos a tener una prioridad, bien sea de tiempo o bien sea de diafragma. Siempre estemos en modo manual o en modo de alguna prioridad, siempre vamos a tener que elegir un valor primero. En el caso de que estemos haciendo una foto de prioridad al diafragma, aunque estemos en modo manual, primero elegiremos el diafragma. En el caso de que sea una foto de prioridad al tiempo, en modo manual, primero elegiremos el tiempo al que queremos hacer la foto. El otro valor, ese valor que en una de las dos prioridades nos elegía la cámara, también en modo manual lo vamos a tener que ajustar manualmente, pero va a ser el valor secundario. En función de las condiciones de luz que tengamos, vamos a tener que ajustar ese valor para que la foto nos quede bien. El ISO, lo de siempre. El ISO lo ajustaremos si no nos queda más remedio, siempre intentando mantenerlo lo más bajo posible. Entonces, ya sabéis, bueno, os voy a explicar todo esto en la clase de hoy, vamos a ver cómo medir la luz de la cámara, los modos de medición que tenemos en la cámara, vamos a ver qué es, ¿vale? Medir la luz y, bueno, que espero que quede todo claro de cómo manejamos la cámara de forma manual. Pero primero, ya lo sabéis, vamos a hacer un pequeño tipo test de verdadero y falso, 5 preguntas, rápido, fácil, como hemos hecho hasta ahora en las otras clases anteriores. Ya lo sabéis, al final de la clase os doy las respuestas. Vamos a por el test. Vamos allá con las preguntas del tipo test. La primera dice, si utilizo un objetivo de 25 milímetros y estoy disparando a pulso, tengo que ajustar el tiempo de exposición a 1 partido por 50 segundos o más rápido para que la foto no me quede movida. ¿Es verdadera o es falsa? A ver, pensadlo. La segunda pregunta dice, si hago una foto a un paisaje en el que todo lo que sale en la foto está a más de 50 metros de mí, lo mejor será seleccionar un diafragma de f4 porque total todo saldrá enfocado. ¿Verdadero o falso? La tercera pregunta. Si tu objetivo tiene un botón de estabilización de imagen, VR, IS, Stabilizer o similar, lo pondrás en off o desactivado cuando hagas fotos con trípode porque de lo contrario la foto te quedará movida. ¿Verdadero o falso? La cuarta pregunta. Para fotografiar a un caballo al galope, lo mejor es ajustar el modo de enfoque simple porque será el que mejor me enfoque al tener un sujeto en movimiento. ¿Verdadero o falso? Y la quinta pregunta, si quiero hacer un retrato de una persona que no se mueve, seleccionaré modo de prioridad al diafragma, ajustaré F4 y un modo de enfoque simple. Esos serán los ajustes óptimos para una foto con estas características. ¿Es verdadero o es falso? Bueno, ahora que hemos hecho el tipo test, vamos a meternos ya en lo que es la medición de la luz, ¿vale? Lo primero de todo que os quiero explicar es lo que es el fotómetro, o bien también se le llama exposímetro. El fotómetro o el exposímetro es esas barritas, esos indicadores, ahora lo veremos en la cámara, que nos dicen si la cámara está captando o está midiendo la cantidad de luz correcta. Es decir, la cámara va a tener un indicador
que nos va a decir, oye, ¿te sobra luz para hacer esta foto o te falta luz para hacer esta foto en función de lo que considera la cámara correcto? Que también veremos lo que es. Entonces, lo que vamos a ver primero de todo es qué es esto del fotómetro, qué es el exposímetro y cómo podemos ajustarlo a 0, que va a ser lo que nos va a indicar que la foto está quedando correctamente expuesta, que la foto está quedando bien. Vamos a verlo en la cámara, vamos a ver cómo nos queda una foto cuando el fotómetro nos está indicando que falta luz, vamos a ver cómo nos queda una foto cuando nos dice que sobra luz, y vamos a ver cómo queda la foto cuando el fotómetro nos dice que la luz es la correcta. Importante, es lo mismo, son sinónimos hablar de fotómetro que hablar de exposímetro. Todas vuestras cámaras tienen fotómetro, ¿vale? Aunque en estudio podamos hablar de un fotómetro de mano, no sé si lo tengo por ahí, bueno, da igual, lo tengo guardado ahí, tenemos un aparatito con el que podemos medir la luz, ¿vale? Eso es un fotómetro externo. Todas nuestras cámaras tienen un fotómetro interno incorporado. La luz atraviesa el objetivo, una vez que ha atravesado el objetivo, se mide la luz dentro de la cámara, ¿vale? Es lo que se llama la medición en modo TTL. La medición que son las siglas de through the lens, es decir, la luz a través del objetivo. La luz atraviesa el objetivo, llega al interior de la cámara y dentro de la cámara es donde se hace la medición, ¿vale? Eso tiene una ventaja muy grande y es que si metemos un filtro oscuro delante del objetivo, como si fuesen unas gafas de sol, lo ponemos delante de la cámara se entera. ¿Por qué? O sea, no se entera de que le hemos puesto un filtro, lo que sí que se da cuenta de que está llegando menos luz. Con lo cual la medición que nos dé la cámara seguirá siendo correcta porque tendrá en cuenta que le hemos metido ese filtro. Vamos a ver primero cómo funciona el fotómetro, qué es lo que conseguimos después de medir la luz y vamos a ver pues eso, cómo lo hacemos encima de la cámara, ¿no? De forma práctica. Vamos a la cámara. Bueno, pues ahora que estamos en la cámara podéis ver cómo aquí abajo tenemos en esta cámara el fotómetro. El fotómetro podéis verlo tanto en la pantalla de vuestra cámara como si miráis por el visor, también lo vais a tener disponible ahí. Lo que me indica el fotómetro son estas rayitas que tengo que van desde el más, barrita, 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 al 0, al centro, y luego continúa hacia el menos. En función de tu cámara puede estar invertido esto, podéis tener el menos a la izquierda y el más a la derecha, ¿vale? Tenéis que fijaros a ver en vuestra cámara cómo os lo indica. En este caso tengo el más a la izquierda, el menos a la derecha. Lo que me indica, veis que si yo modifico los valores de exposición, tengo esas barritas que se mueven debajo. Lo que me está indicando el fotómetro es la cantidad de luz que tengo de la escena, que recibo de la escena. En este caso, veis que se ha ido hacia el más, significa que para hacer la foto que quiero hacer, para hacer una foto de la escena que tengo delante, lo que voy a tener es que me va a sobrar luz, la foto me va a quedar demasiado clara. Puedo hacer la foto, ¿vale? Me la deja hacer, por supuesto que me la deja hacer, pero veis que luego la foto tiene demasiada luz. En el caso de que yo ajuste el fotómetro y me quede hacia menos, hago la foto igualmente, pero veis que la foto me queda oscura. ¿Qué ocurre? Que la idea es que lo que vamos a hacer es intentar ajustar el fotómetro a 0, intentar ajustar el fotómetro en el centro. Hago la foto y en principio me queda una foto más o menos correcta, ¿vale? Entonces la idea es esta, la idea es que para hacer una foto en manual es algo tan simple como apuntar a la escena que queréis fotografiar, importante, no me apuntéis al suelo o no apuntéis al cielo para ajustar los valores, porque entonces la medición va a ser incorrecta, porque no vais a calcular la luz en función de la escena que queréis fotografiar. Entonces yo quiero fotografiar la escena que tengo aquí delante, apunto con la cámara aquí y muevo tanto tiempo de exposición como diafragma para ajustar el fotómetro a 0. Una vez que tengo el fotómetro a 0, puedo disparar y la foto en principio quedará bien. Claro, ¿cómo ajustamos estos valores? Porque yo ahora los estoy ajustando al azar, ¿vale? Voy haciendo cambios, voy ajustando los valores como me da la gana, ¿vale? Me queda la foto bien. Siempre que yo ajuste el fotómetro a 0, la fotografía me va a quedar bien en función de la medición que haya hecho. Entonces la idea es esa. ¿Cómo ajusto los valores? Pues de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora. Si yo quiero hacer, imaginaros que lo que tengo delante es una foto de diafragma no importa, es una foto totalmente plana. Todo está a la misma distancia de la cámara. ¿Cómo hacíamos estas fotos? Prioridad al diafragma, entonces en modo manual yo primero ajustaré el diafragma al valor que quiera, en este caso F8.
y veis que el fotómetro se me ha ido hacia el menos. ¿Qué tengo que hacer? Corregir ese fotómetro con el tiempo de exposición. Lo que antes hacía la cámara de forma automática, que me ajustaba el tiempo de exposición, ahora lo hacemos nosotros de forma manual. Ajusto 1 partido por 3, puedo hacer la foto. En este caso, como tengo la cámara encima del trípode y lo que tengo delante de la cámara no se mueve, puedo hacer la foto perfectamente a 1 partido por 3. Es verdad que lo suyo sería poner el modo temporizador, dejar pasar esos 10 segundos, ¿para qué? Para que la cámara no se mueva, para que la cámara no tiemble por el mismo hecho de disparar yo la foto con el dedo. Haría la foto, no habría temblores, la medición sería correcta y podría hacer la foto perfectamente. En el caso de que estuviese disparando a pulso, yo ajustaría F8 igualmente, pero en este caso, en vez de ajustar el tiempo de exposición a 1 partido por 3, lo que haría sería dejarlo, miraría el objetivo que estoy utilizando un 20 milímetros, estoy ajustándolo a 20 milímetros, entonces ajustaría el tiempo de exposición a 1 partido por 40. ¿Os acordáis esa clase en la que os dije que para poder disparar a pulso necesitábamos disparar al doble del objetivo que utilizábamos? Entonces 20 por 2 son 40, disparo 1 partido por 40. Pero no basta con eso, porque si yo hago la foto ahora, veíais el fotómetro que se iba hacia el menos, la foto me queda casi negra. ¿Qué tengo que hacer? Corregir la exposición. ¿Cómo? Si yo quiero un diafragma intermedio, quiero un diafragma F8 y quiero 1 partido 40 para poder disparar a pulso, no me quedará más remedio que subir el ISO. ¿Hasta dónde? Pues hasta que el fotómetro se ponga a 0. Tan simple como esto. ¿Veis que ahora se ha ido un poco hacia el más? Pues podría acabar de corregirlo, ¿vale? Con el tiempo de exposición. Entonces ahora sí que podría hacer la foto a pulso sin que me quedara movida. ¿Qué desventaja tendría? Pues que en una foto que perfectamente podría hacer sobre el trípode con un tiempo de exposición largo, al disparar a pulso tendría que subir el ISO, con lo cual aparecería ruido y la calidad de la foto no sería tan buena. Imaginaros que queréis hacer una foto con efecto seda, ¿vale? Una foto con un tiempo de exposición muy largo. ¿Qué hacemos? Bajamos el ISO al mínimo otra vez y lo que hago es cerrar el diafragma a tope. Aunque mi prioridad sea un tiempo de exposición muy alto, ¿vale? Como no sé cuánto lo puedo subir, ¿por qué? Porque yo puedo decir, bueno, pues ajusta 30 segundos, ¿vale? Voy a ajustar 10 para no haceros perder tanto tiempo. Ajusta 10 segundos, pero claro, si yo ajusto 10 segundos, una vez transcurridos estos 10 segundos la cámara capta luz, pero habéis visto cómo el fotómetro se iba hacia el más. No puedo ajustar el tiempo que me dé la gana, ¿vale? Me queda la foto prácticamente blanca, ahora lo veréis, a ver si se carga. Veis que queda la foto prácticamente blanca. Claro, no puedo ajustar el tiempo que me dé la gana, siempre depende de la cantidad de luz que tengo. Entonces, lo que hacemos es, quiero ajustar mucho tiempo de exposición, pues lo primero de todo que voy a hacer es cerrar el diafragma. ¿Para qué? Para que la cámara no capte luz, o capte el mínimo de luz posible. Y luego lo que hago es simplemente, como se me está yendo hacia el más, y yo lo que quiero es corregir esa exposición, digo, bueno, pues si se me va hacia el más, me sobra luz. Entonces lo que necesito es menos tiempo de exposición para que la cámara no capte tanta luz. Entonces ajusto menos tiempo de exposición. Ahora tendría F22 y 2,5 segundos. Con las condiciones de luz que tengo ahora, cerrando el diafragma a tope y bajando el ISO al mínimo, es decir, aprovechando al mínimo la luz, el máximo tiempo de exposición que puedo ajustar es de 2,5 segundos. Podría disparar, hacer la foto, y en este caso, como el fotómetro está en el centro, está en el 0, la foto queda correctamente expuesta. Como podéis ver, siempre tendremos una prioridad, o bien elegiremos primero el diafragma, o bien elegiremos primero el tiempo. Imaginaos que quiero hacer una foto en la que quiero captar el movimiento, por ejemplo, tengo un artesano construyendo algo y quiero captar el movimiento de su mano, el movimiento de los brazos. Entonces ajustaría, por ejemplo, un tiempo de 1,20. ¿Qué ocurre? Que el fotómetro se me ha ido a menos. Es una foto de prioridad al tiempo, y aunque la haga de forma manual, selecciono primero 1 partido por 20, pero el fotómetro se me va hacia el menos. Me dice, oye, José, que te falta luz. ¿Qué puedo hacer? Puedo abrir el diafragma, lo tengo cerrado a tope. Entonces, abro el diafragma. Sigo abriendo, y veis que no me basta, ¿vale? Me falta un pelín de luz. ¿Qué hago? Recurro al ISO. Subo el ISO y ahora sí que
me sobra un pelín de luz, pues cierro un poquito el diafragma hasta poner el fotómetro a 0. Os daréis cuenta que el fotómetro muchas veces se mueve un poco, o sea, os hace un poco así, os hace un poco así. A mí esto no me está ocurriendo porque tengo la cámara encima del trípode y estoy dentro del estudio con luz artificial, pero si estáis en la calle veréis cómo el fotómetro se va un poco de un lado a otro. No os preocupéis si hacéis la foto con una rayita aquí o con una rayita aquí, ¿vale? Os quedará prácticamente bien la foto. Entonces la idea es que esté más o menos rondando el 0. Ya os digo, tendréis que ajustar los 3 valores vosotros, pero lo hacemos de la misma forma que habéis aprendido a hacerlo en el resto de clases. O bien con prioridad al tiempo, o bien con prioridad al diafragma. Y en el caso de que no os baste la luz ajustando uno de estos 2 valores, tendremos que recurrir a subir el ISO. Entonces, acordaros siempre de volver a bajar el ISO al mínimo antes de hacer cualquier otra foto. Bueno, hasta aquí hemos visto la parte, digamos, técnica, ¿no? De cómo ajustamos el fotómetro para poder hacer la foto en manual. Vamos a ver la parte en la de cómo elegimos la medición de la luz, cómo elegimos el modo de medición de la luz, y vamos a ver con unas diapositivas los tipos de medición que tenemos, luego lo vemos en la cámara cómo elegimos el modo de medición, y os pongo ejemplos de en qué casos convendría más tomar la medición de una forma o tomar la medición de otra forma. Y luego os voy a explicar cómo puede generarse pequeños errores, cómo puede crear pequeños errores la cámara en función de las condiciones de luz que tengamos y de cómo sea el elemento que tenemos delante. Lo que quiero que quede claro es que después de medir la luz, ¿vale? Una vez que tenéis el fotómetro a 0, nosotros decimos que hemos medido la luz y lo que conseguimos tras medir la luz son 3 valores de exposición. En este caso, f4,5, 1 partido por 10, ISO 100. Es lo mismo que decir, he medido la luz y me ha dado f10, 1 partido por 2, ISO 100. Es decir, siempre cuando medimos la luz, lo que conseguimos son 3 valores de exposición. Si estuviésemos con un fotómetro industrial, lo que tendríamos son valores en luxes. Pero por eso decimos que la cámara tiene un fotómetro, pero que se llama exposímetro, porque lo que nos da como resultado de la medición de la luz son valores de exposición. Por eso, medimos la luz, nos da 3 valores de exposición: tiempo, diafragma e ISO. Pues continuamos con la clase y pasamos a ver más cosas de la medición de la luz, de cómo funciona y cómo interpreta la luz la cámara. Ahora que estábamos viendo cómo medía la luz la cámara, os he dicho que para medir la luz deberíais apuntar a la zona o a la escena en la que ibais a hacer la foto. Primero tomamos la medición de la luz, apuntamos a la zona, ajustamos los valores de exposición y disparamos. Pero claro, ¿dónde está midiendo la luz? En una escena como la que tenéis en la foto, en la que tenemos unas rocas a la sombra, el mar que está zona con luz y zona con sombra, y luego el faro y los acantilados que están en la zona que pega el sol, ¿dónde va a medir la luz? ¿Qué va a tener en cuenta? ¿El faro porque es el protagonista o las rocas oscuras porque están en el primer plano? Ahí entra en juego lo que se llama el modo de medición de la luz o la zona de medición de la luz. Básicamente, las cámaras tienen 3 formas o 3 zonas para medir la luz. Hay un modo que se llama puntual, otro modo que se llama central o ponderado al centro y otro modo que se llama una medición matricial. Vamos a ver cada uno de estos 3 modos, incluso un cuarto modo que es una variante que ofrece Canon y que también os quiero comentar. En función de la foto que vayáis a hacer, deberíais utilizar un modo de medición u otro. Aquí mi intención es que conozcáis los distintos modos de medición, pero ya os adelanto que el modo de medición más fácil, el modo de medición en el que más difícil será que os equivoquéis, que os queden fotos mal, va a ser el que os voy a explicar a continuación, que es el modo de medición matricial o evaluativa que llaman las cámaras Canon, o multipunto, o ¿qué más? Multi o multisegmento o algo así que lo llaman otras marcas. Entonces, este modo de medición matricial lo que hace es que nos hace una especie de cuadrícula, como la que veis en la imagen, y nos hace una medición de la luz en cada uno de esos puntos. De todo eso no nos damos cuenta, ¿vale? Lo hace de forma casi instantánea. Entonces, hace una medición en cada uno de esos puntos, toma de referencia la luz reflejada de cada uno de esos elementos y dice, uy, aquí hay una zona muy clara y una zona muy oscura. Y lo que hace es sacar una media.
y dice, sobre todas las mediciones, las 500, 1000, las que sean, ¿vale? De mediciones que ha tomado, nos saca una media. Y entonces nosotros tendremos que ajustar el fotómetro a 0 en función de esa medición media de todos esos cuadraditos que ha medido la luz. Claro, viene muy bien porque aunque tengamos escenas con mucha diferencia de luminosidad, como es el caso, en este caso tengo la zona de las rocas con una zona oscura y la zona del faro que es más clara, quedaría compensada una con la otra al sacar la media. Por eso os digo que es la medición más sencilla y es la medición en la que es más difícil que os equivoquéis. Por ejemplo, con una foto como esta, ¿no? Tengo la zona de las rocas más oscuras, pero luego tengo el cielo que tiene más luz. Pues lo que hace la cámara es tomar 1000 mediciones, me saca una media y más o menos quedará compensada una cosa con la otra. Por eso la foto queda más o menos bien expuesta. No queda ni muy clara ni muy oscura, para entendernos. Luego tenemos otro tipo de medición, que es el tipo de medición central o sea, promediada al centro. Canon saca una especie de medición intermedia entre lo que sería la central pura y la matricial. Lo que saca es la medición que llama medición promediada con preponderancia central. Es un nombre un poco complejo, pero en la cámara me parece que viene indicado como medición prepond central, ¿vale? Lo digo porque todavía lo complica un poco más. Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Lo que hace es una medición en la que vendría a ser una medición matricial, pero dándole más importancia al centro. Es decir, saca una media de todos los valores, pero los valores que más pesan para sacar la media son los valores de los elementos que están en el centro de la imagen. En cambio, en la medición pura central, en la medición ponderada al centro, la medición parcial que llama Canon, solo tenemos en cuenta los valores centrales. Ignora por completo los valores de los laterales, los valores de arriba, abajo, izquierda y derecha, y para sacar la media solo tiene en cuenta los valores que están en el centro de la escena. ¿Qué ocurre? Que este tipo de mediciones no solemos utilizarla. ¿Por qué? Porque no solemos a nivel de composición colocar el elemento principal, en el centro de la imagen. ¿Vale? En este caso os pongo este ejemplo, simplemente pues bueno, tengo la escena de la estación de tren que está más o menos centrada y luego arriba a la derecha tengo la esquina con una zona de contraste que podría descompensar la escena, ¿no? Pues lo que hago es, en este caso podría hacer una medición central y ignoraría esa esquina que tiene más o menos luz. Pero ya os digo, es un tipo de medición que no se utiliza normalmente porque a nivel de composición no solemos tener el elemento principal justo en el centro. Esta medición viene porque las cámaras antiguamente solo tenían este tipo de medición, la medición puntual. La medición puntual lo que hace es que nos mide la luz en un punto muy concreto de la escena. Claro, daos cuenta que antiguamente las cámaras iban con carrete y si alguien que no tenía ni idea de hacer fotos tenía una medición puntual y los fabricantes se dieron cuenta que decían, oye, la gente que no tiene ni idea de hacer fotos pone al sujeto principal en el centro. Claro, si tenían una medición puntual y resultaba que el punto de medición caía a la izquierda o caía a la derecha, lo ajustaban mal porque no sabían hacer fotos. ¿Qué ocurría? Que si el fondo era muy claro o era muy oscuro, imaginaos una puesta de sol, ¿no? Ponemos el punto de medición encima del sol. Claro, la foto quedaba negra y el sujeto principal, a la persona a la que le habían hecho la foto, quedaba negra. Con lo cual esa gente iba a revelar un carrete y se encontraba con que de 24 fotos que tenía el carrete habían quedado bien 3, 4. Con lo cual al final era una decepción, no hacían fotos, los fabricantes no vendían cámaras y al final había que poner una solución. ¿Cuál fue la solución? Decir, oye, pues si la gente no sabe hacer fotos, vamos a ponérselo fácil. Vamos a poner una medición ponderada al centro. Si el sujeto principal lo colocan en el centro, vamos a darles la medición justo en el centro y de una forma más o menos amplia. ¿Qué ocurría? Que como el sujeto principal estaba en el centro, en este caso la medición sí que salía bien. A medida que aprendáis fotografía, vais a estudiar algo de composición y vais a ver que lo primero que hacemos es sacar el elemento principal del centro. Con lo cual surge otra vez o viene bien otra vez utilizar la medición puntual. ¿Qué hace la medición puntual? Nos está haciendo la medición en una pequeña área muy pequeña de la escena. A lo mejor nos está teniendo en cuenta para medir la luz solo un 5% de la escena, es decir, un punto.
¿Cuál es ese punto? Pues si estáis trabajando con enfoque puntual, como os recomendé cuando estaba en la clase del enfoque, el punto en el que medís la luz será exactamente el mismo en el que estéis enfocando. Con lo cual viene muy bien eso, ¿no? Vosotros apuntáis para enfocar con el enfoque puntual y en ese mismo punto en el que estáis enfocando también estaréis midiendo la luz. Es decir, la cámara solo tendrá en cuenta, para daros los valores de medición, solo tendrá en cuenta esa zona de la escena. ¿Qué peligro tiene? Que a nada que os desviéis un poquito, la luz puede cambiar mucho. Si queréis hacer una prueba, poned el modo de medición puntual. Ahora os enseñaré cómo ajustar los modos de medición, pero si queréis hacer la prueba, poned el modo de medición puntual y moved un poco la cámara. Veréis cómo el fotómetro se vuelve loco, se va de un lado a otro sin parar, ¿vale? Ese es el peligro que tiene, ¿no? Por ejemplo, en una escena como esta, tengo un fuerte contraste, tengo el cielo con mucha luz y las barcas que me están quedando a contraluz. Para hacer esta foto, yo lo que haría sería poner el punto de medición de la luz encima del cielo. ¿Qué ocurre? Que como las barcas y el acantilado están a contraluz, me quedan negros, ¿vale? Es la forma de hacer fotos de siluetas. Hago una medición de la luz encima del cielo de una forma puntual. Si yo hubiese puesto el punto de medición encima de las barcas, habría hecho una foto como esta. Claro, se me habría quemado el cielo. Se verían las barcas más o menos bien, el acantilado se vería más o menos bien, pero el cielo quedaría quemado. Entonces, como quiero hacer un atardecer, lo que haría sería tomar una medición puntual encima del cielo. En este caso, como el espacio negro es mínimo, o sea, los elementos que quedan a contraluz son mínimos, una medición matricial más o menos funcionaría bien, pero es verdad que esos elementos tan oscuros a la cámara no le gustarían y haría que quedara una foto intermedia, ¿no? Nos pediría un poquitín más de luz, con lo cual los colores del cielo se perderían un poco. Bueno, ahora que hemos visto los modos de medición de la luz y cómo funcionan, vamos a ver cómo ajustarlos en vuestras cámaras. Para elegir la zona de medición de la luz, en este caso, en esta cámara, tengo que ir al menú rápido, tengo la I, me voy a un icono parecido a este. Normalmente todas las cámaras nos enseñan iconos muy parecidos, aunque le cambien el nombre. Entonces, me meto en este menú y me dice, primera opción, matricial. ¿Veis el icono cómo es? En algunas cámaras lo llama multisegmento, multipunto, ¿vale? Depende un poco de cada cámara. En Canon se llama evaluativa, ¿vale? Pero el icono creo que es prácticamente idéntico. Luego tengo esta otra opción, que es la ponderada central. ¿Veis cómo el icono es un punto, pero luego con dos paréntesis uno al lado del otro? En este caso, la cámara lo suele llamar o centro, o central, o ponderada central, o en Canon acordaros que tenemos las dos opciones, que es la promediada con preponderancia central y luego la parcial, ¿vale? En este caso pues sería la similitud con la parcial. Y luego tengo la puntual. La puntual lo que me hace es medir en un único punto. En el caso de que tengáis ajustado el enfoque puntual como os recomendaba en la clase anterior, el punto en el que estéis enfocando será también el punto en el que midáis la luz cuando tengáis el enfoque puntual, ¿vale? Repito para ver un poco la nomenclatura, matricial es la evaluativa en Canon o multisegmento, multipunto en otras marcas. Ponderada central suele llamarse también centro, parcial o sí, central o ponderada al centro o algo por el estilo. Y luego la puntual, que casi siempre se llama o puntual o precisa o algo por el estilo, ¿vale? No hay mucha más nomenclatura. Cuidado porque también algunas cámaras de gama baja, sobre todo en el caso de Canon, cámaras de gama media baja, puede que falte la medición puntual, ¿vale? Lo digo porque lo tengáis en cuenta que no tiene por qué estar siempre en vuestra cámara. Entonces, bueno, eso sería cómo ajustamos el modo de medición en nuestras cámaras. Bueno, al principio de la clase os he comentado que la cámara medía la luz en modo TTL, es decir, una vez que la luz ha atravesado el objetivo. Eso tenía la ventaja de que si poníamos un filtro delante del objetivo, la cámara detecta que le llega menos luz y nos indica que hagamos la corrección en el fotómetro, que ese fotómetro se nos irá hacia el menos, con lo cual lo corregiremos. Eso es una gran ventaja. Por otra parte, la cámara hace una medición de la luz reflejada. Hay dos conceptos en fotografía que deberíais conocer ahora. Uno es el de luz incidente y otro el de luz reflejada.
Yo tengo la luz en el estudio, la luz que me llega es la luz que llega hacia mí, es la luz incidente. Parte de esa luz la absorbe, por ejemplo, el jersey absorbe parte de esa luz y refleja otra parte. La luz que refleja es la luz reflejada. Es por eso que vemos las cosas de colores, que vemos unas cosas más luminosas, otras menos luminosas. El fondo que tengo aquí atrás es un fondo negro, refleja muy poca luz. Si yo tuviese un fondo blanco, reflejaría mucha más luz. La cámara lo que hace es medir esa luz que le llega, la luz reflejada. Es decir, en mi caso, recibo la misma luz, la luz incidente es la misma para los brazos que para el jersey, que para el fondo, pero sin embargo cada uno de los elementos refleja más o menos luz. Los brazos son más claros, reflejan más luz, el jersey es un poco más oscuro, refleja menos luz, y el fondo negro todavía refleja menos luz. Con lo cual la cámara va a recibir la cantidad de luz que refleja cada uno de estos elementos de forma muy diferente. En el caso de los objetos negros va a pensarse que tiene menos luz, porque le van a reflejar menos luz. Los objetos blancos, la cámara pensará que tienen más luz porque le están reflejando más luz. Entonces surge otro concepto que es el del gris neutro. El gris neutro es un gris que refleja el 18% de la luz que recibe. Por eso también se le conoce a veces como gris 18% o gris medio. Ese gris es lo que le gusta a la cámara, para entendernos, ¿vale? La cámara lo que quiere es que todo sea gris, que todo sea exactamente un gris que refleja el 18% de la luz. Os estoy hablando de blanco, de negro y de gris, pero os podría hablar de azul muy claro, azul muy oscuro y azul neutro, ¿vale? Hablamos de tonalidad, de luminosidad, por eso hablamos de blanco y negro y gris. Pero luego tenemos aparte lo que serían los colores. Una manzana roja puede ser de una tonalidad gris neutra, ¿vale? Aunque sea roja, la consideraríamos gris neutro. Una manzana verde, igual. Entonces, ya os digo, hablamos de que a la cámara lo que le gusta es que todo sea gris, que todo tenga una tonalidad neutra, que no sea ni muy claro ni muy oscuro. Entonces, lo que nos va a hacer la cámara es indicarnos que el fotómetro está a 0 cuando considere que los elementos que tiene delante reflejan la misma luz que reflejaría un gris neutro. Claro, eso normalmente está bien, porque normalmente tenemos una escena más o menos con la suficiente variabilidad de tonalidades de luminosidad, ¿vale?, para que se compensen unas con otras. Pero claro, imaginaros que estáis en la nieve, en un paisaje nevado y todo es blanco. La cámara va a detectar que todo le refleja mucha luz. Y entonces va a decir, uy, esto no me gusta, a mí lo que me gusta es que sea gris. ¿Qué va a hacer? Os va a dar el valor 0 en el fotómetro cuando esa nieve blanca os quede gris en la cámara. Os voy a poner un ejemplo que creo que se va a ver muy claro. A través de la cámara en la que estamos viendo los ajustes, vamos a ver cómo, cambiando este fondo negro por un fondo blanco, el fotómetro se va de un lado a otro sin que modifiquemos la luz ambiente. Es decir, yo voy a mantener la luz en el estudio exactamente igual, simplemente el único cambio que voy a hacer es enrollar el fondo negro y enseñaros el fondo blanco. Veréis cómo el fotómetro de la cámara pasará del negro al blanco, al pasar el fondo del negro a blanco, pasará de que se va hacia el menos a que se va hacia el más. Luego lo que haré será recogerlos los dos y voy a poner el fondo gris para que veáis cómo el fotómetro me indica 0. ¿Por qué me indicará 0 con el fondo gris? Porque yo habré hecho la medición antes con el fondo gris. Es decir, yo tendré el fondo gris, ajustaré el fotómetro a 0 y luego bajaré el fondo blanco y bajaré el fondo negro para que veáis cómo se mueve de un lado a otro. Entonces, la conclusión es que cuando vayáis a medir la luz, deberéis intentar hacer la medición sobre un elemento lo más neutro posible. Si tenéis un elemento muy blanco, tenéis un elemento muy negro, vais a tener que valorar cuánto tenéis que compensar la exposición, es decir, cuánto de hacia menos o cuánto de hacia más tenéis que dejar el fotómetro para que la foto os quede realmente bien. Vamos a pasar a la cámara, os enseño esto y luego os enseño algún ejemplo más para que veáis, que quede claro, ¿no?, el cómo funciona la medición de la cámara en relación al gris neutro, a los elementos blancos, a los elementos negros. Pasamos a la cámara. Bueno, como podéis ver, yo tengo el fotómetro a 0 con un fondo gris. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el fondo del estudio y voy a ponerle un fondo blanco. En cuanto yo pongo el fondo blanco
cuando yo pongo el fondo blanco delante de ese fondo gris, veis cómo el fotómetro se va hacia el más. Sin embargo, si yo recojo el fondo blanco y meto un fondo negro delante, veis cómo el fotómetro se ha ido hacia el menos y además se ha ido bastante hacia el menos. ¿Vale? ¿Qué me está indicando esto? Que simplemente modificando el fondo sin modificar las condiciones de luz, la cámara me va a dar un valor de medición u otro. Es algo que tenéis que tener en cuenta. La cámara mide los elementos como si todos fuesen grises neutros. Entonces, si el elemento que tenemos delante es muy oscuro, la cámara pensará que tiene menos luz, que la escena tiene menos luz. Si estamos midiendo la luz encima de un elemento blanco, la cámara pensará que la escena tiene mucha luz. Entonces, la foto es igual de correcta en un caso como en otro, aunque el fotómetro no nos esté indicando 0. Por eso decimos que a veces, aunque el fotómetro no esté en 0, la foto puede estar correctamente expuesta. De momento, para empezar, lo que os recomiendo es que intentéis ir siempre con ajustar el fotómetro a 0. Simplemente tened en cuenta que si estáis fotografiando una escena muy clara o muy oscura, ¿vale? Podréis compensar, en este caso, pues a lo mejor podríamos hacer la foto así, sobre un fondo negro, o podríamos hacer la foto así, ¿vale? Si estamos disparando sobre un fondo blanco. En vez de ajustar a 0, ajustaríamos a -1 o a +1, en función de si el fondo que tenemos delante o detrás es blanco o negro. Cuidado porque aquí a veces la gente se confunde. Si el elemento que tengo delante de la cámara es claro, es blanco, el elemento refleja mucha luz. La cámara detecta mucha luz y lo que hace es oscurecer la foto. Por eso, cuando nosotros ajustamos el fotómetro con un elemento claro delante, lo que tenemos que hacer es forzarla a que capte más luz, porque realmente lo que está haciendo es convertirlo en gris, es decir, oscurecer la foto. Si yo lo pusiese en 0, me saldría una foto gris. Como yo quiero que lo blanco salga blanco, lo que voy a hacer es forzarlo a la sobreexposición. Lo voy a forzar hacia el más. En el caso de que el elemento sea negro, lo que hace la cámara es interpretarlo para que tenga más luz. Lo que hacemos es que si ajustáramos el fotómetro a 0, la foto me saldría demasiado clara. Entonces lo que tendría que hacer es forzarlo para que capte menos luz. Voy a hacer 2 fotos ahora para que lo veáis y os las comento. En esta primera foto, como veis, ha quedado sobreexpuesta. ¿Por qué ha quedado sobreexpuesta? Porque he tomado la medición sobre el fondo negro. Al tomar la medición sobre el fondo negro, lo que hace la cámara es indicarme el valor de medición 0 cuando ese fondo negro es gris. En esta segunda foto tengo un fondo blanco, he tomado la medición sobre ese fondo blanco y claro, ¿qué ocurre? La cámara dice, oye, que este fondo es muy luminoso, oscurécelo. Entonces yo ajusto los valores de exposición y la foto me queda oscura. ¿Por qué? Porque la cámara intenta dejar el fondo de color gris. No le gusta el blanco, lo que quiere es que quede gris. Entonces si yo ajusto el fotómetro a 0 sobre un fondo blanco, la foto me queda subexpuesta, me queda oscura. En este otro caso yo lo que hago es tomar la medición sobre el fondo gris. Si tomo la medición sobre el fondo gris y me coloco yo delante, vemos que la foto queda correctamente expuesta. En el caso de que yo quiera hacer una foto con un fondo negro y quiero que quede bien expuesta, lo que haré será o bien tomar la medición sobre un fondo gris, sobre un elemento gris y poner el fotómetro a 0, o bien pondré el fondo negro, tomaré la medición sobre ese fondo negro, pero ajustaré el fotómetro para que me indique una subexposición, es decir, ajustaré el fotómetro a -1 o a -2 o algo por el estilo para forzar a que la cámara capte más luz, forzar una subexposición. Sin embargo, en la foto que estáis viendo, en la que estoy yo delante, yo salgo con una luz correcta, no salgo ni sobreexpuesto ni subexpuesto. ¿Por qué? Porque la medición realmente, aunque esté ajustada a -2, es correcta. En el caso contrario, estoy tomando la foto sobre un fondo blanco, pero lo que hago es forzar la medición para que la cámara sobreexponga la foto.
Con el fondo blanco la cámara detecta que le está reflejando mucha luz, entonces no le gusta y me forzaría una subexposición. Me haría que si yo ajustara el fotómetro a 0 me quedara gris, lo acabamos de ver. Como tengo el fondo blanco y quiero que quede blanco, lo que hago es medir la luz sobre ese fondo blanco, pero ajustar el fotómetro a +1 o a +2 para forzar la sobreexposición y volver a convertir ese fondo en blanco. Bueno, creo que con estos ejemplos que acabamos de ver, en los que me hacía la foto sobre el fondo blanco, sobre el fondo negro, sobre el fondo gris y tomaba la medición también en los distintos fondos, creo que queda claro cómo interpreta la cámara la luz. A modo de resumen, la cámara siempre va a pensar que las cosas son de una tonalidad gris neutra. En base a eso, si el elemento que tiene delante es muy luminoso, es muy claro, va a interpretar que la escena tiene demasiada luz. Si el elemento que tenemos delante es muy oscuro, va a interpretar que la escena tiene muy poca luz. Por eso siempre debemos intentar medir la luz encima de los elementos grises neutros. Un truco antes de acabar el curso. Siempre llevamos un elemento gris neutro encima, y es nuestra palma de la mano. En cualquier escena, cualquier situación en la que tengáis elementos muy blancos, tengáis elementos muy negros, esa escena que os contaba al principio de un paisaje totalmente nevado, en esa escena todo va a ser blanco, no va a haber ningún gris neutro, porque todo va a estar cubierto por la nieve. En esos casos, lo que funciona muy bien es tomar la medición encima de la palma de la mano. ¿Cómo haríamos eso? Cogemos la cámara, apuntamos a la palma de la mano. Lo que tenéis que tener una cosa en cuenta, que la luz que reciba la palma de la mano, es decir, la luz incidente, tiene que ser la misma que recibe el paisaje. No podéis tomar la medición debajo de la sombra de un árbol, ¿vale? Tomar la medición en la palma de la mano debajo de la sombra del árbol y luego hacer la foto hacia el sol, porque entonces no os quedaría bien, ¿vale? Os quedaría la luz, no sería la medición no sería correcta porque mediríais la luz a un gris a la sombra, pero luego fotografiaríais un paisaje al sol. Entonces tendríais que poneros al sol, tomar la medición de la luz en la palma de la mano al sol y luego hacer la foto al sol, ¿vale? Al paisaje, a la zona de sol. Entonces os propongo, antes de acabar, un ejercicio. Cogéis, os vais a un parque, os vais a un bosque, a un paisaje, donde sea, pero que haya una zona de luz y otra zona de sombras, ¿vale? Va muy bien un parque si vivís en una ciudad, o una zona así un poco de campo si vivís en un pueblo, una zona fuera de una ciudad. Entonces cogéis y decís, oye, tengo un paisaje, tengo un escenario, ya os digo, un parque o algo así. Cogéis la cámara, os acercáis a la zona de sombra, tomáis la medición de la luz, y hacéis la foto de todo el paisaje, de todo el parque. Volvéis, tomáis la medición de la luz de un elemento neutro al sol. Volvéis al mismo punto en el que estabais antes y con los valores de exposición de la luz al sol repetís la primera foto que habéis hecho, ¿vale? Es decir, tomáis la medición a un gris a la sombra, hacéis la foto con los valores de la medición del gris a la sombra. Tomáis la medición del gris al sol, volvéis y hacéis la misma foto. Lógicamente, cuando estéis apuntando a todo el parque, a toda la escena, el fotómetro se va a ir de un lado a otro, ¿vale? Si habéis tomado la medición a la sombra, cuando apuntéis a todo el parque, a todo el paisaje, la medición será de una zona oscura, con lo cual cuando apuntéis a todo el paisaje, el fotómetro se irá hacia el más. En ese momento lo ignoráis. Vosotros habéis hecho la medición antes, habéis hecho la medición en el parque a la sombra. Cogéis, hacéis la foto ignorando el fotómetro, tomaréis la medición al sol, tomaréis la medición en una zona muy luminosa. Cuando volváis a encuadrar todo el parque, seguramente se irá un poco hacia el menos. Lo ignoráis porque el momento de tomar la medición es en el que apuntáis a la zona del sol, en la que todo el encuadre es el sol, ¿vale? En la zona del parque que queda al sol. Entonces, cuando apuntéis a todo el parque, que habrá zonas de sol y zonas de sombra, el fotómetro os dirá que falta luz. Lo ignoráis porque la medición está hecha antes. Apuntáis y disparáis, ¿vale? Veréis como una foto os queda más oscura y otra foto os queda más clara. En función de cómo sea esa escena, os va a quedar mejor una o os va a quedar mejor la otra. Si predomina el sol, va a quedar mejor la de la medición al sol. Si predomina la sombra, va a quedar mejor la de la medición a la sombra, ¿vale? Entonces es un poco como un ejercicio para practicar un poco e entender cómo hacemos la medición en cada caso.
Bueno, antes de acabar la clase vamos a corregir el tipo test. Si utilizo un objetivo de 25 milímetros y estoy disparando a pulso, tengo que ajustar el tiempo de exposición a unos 50 segundos o más rápido para que la foto no me quede movida. Es verdadero. Acordaros que es el doble del objetivo que estáis utilizando. Segunda pregunta. Si hago una foto a un paisaje en el que todo lo que sale en la fotografía está a más de 50 metros de mí, lo mejor será seleccionar un diafragma de f4 porque total todo saldrá enfocado. Es falso, ¿vale? Como todo está a más de 50 metros, todo está lejos, con lo cual utilizamos un f8. Si tu objetivo tiene un botón de estabilización de imagen, lo pondrás en off o desactivado cuando hagas fotos con trípode, porque de lo contrario la foto quedará movida. Es verdadero. Acordaros que el estabilizador de imagen con la cámara encima del trípode os puede provocar que las fotos queden movidas. Para fotografiar un caballo al galope, lo mejor será ajustar el modo de enfoque simple porque será el que mejor me enfoque al tener un sujeto en movimiento. Es falso, lógicamente. Lo mejor sería utilizar un enfoque continuo sobre ese caballo. Si quiero hacer un retrato de una persona que no se mueve, seleccionaré el modo de prioridad al diafragma, ajustaré F4 y modo de enfoque simple. Serán los ajustes óptimos. Es verdadero. ¿Vale? Conseguiremos desenfocar el fondo. Con el enfoque simple enfocaremos perfectamente sobre esa persona que no se está moviendo. ¿Cómo ha ido el tipo test? Bueno, ya me lo contáis, ¿vale? Bueno, hasta aquí llega el curso de nivel 1, ya sabéis, habrá curso de nivel 2, por supuesto, continuaremos con nuevas técnicas, continuaremos manejando la cámara, continuaréis aprendiendo. Muchísimas gracias por estar suscritos a los cursos y ya sabéis que esto continúa, tenéis otros cursos para ir aprendiendo a manejar la cámara mientras tanto y dependiendo un poco de cuándo estéis haciendo este curso, pues igual ya tenéis disponible el curso de nivel 2 o todavía estamos en proceso de grabación de los nuevos vídeos. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, hacedmela llegar, os metéis en el formulario de contacto, me escribís, me preguntáis, me mandáis un WhatsApp, haced lo que queráis, ¿vale? Pero por favor, preguntadme las dudas porque lo que quiero es que queden las cosas bien claras, que aprendáis fotografía y podáis disfrutar haciendo vuestras fotos y manejando la cámara y sobre todo aprended de aprender, ¿vale? O sea, disfrutad, perdón, de aprender, disfrutad del camino del aprendizaje, que la verdad es que es muy bonito, el aprender a manejar vuestra cámara, todos los descubrimientos a medida que vais aprendiendo técnicas nuevas. Ya os digo, a mí me encanta ir aprendiendo, me encanta seguir aprendiendo y bueno, ya os digo, espero que hayáis aprendido mucho en este curso, espero que manejéis bien la cámara y cualquier duda, aquí estoy para lo que necesitéis. Venga, por más cursos, no os paréis ahora.